La Voz de América presenta. Estados Unidos alista inscripciones del programa migratorio para venezolanos. Los niños, ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo hacen las madres para regresar? Es imposible regresar, señores. Miles de ellos se encuentran varados en México tras el anuncio de la nueva política migratoria. Además, reencuentro de migrantes en la frontera. Una experiencia muy bonita, muy linda. Tuvieron que esperar casi 20 años para volver a abrazar a sus familiares. Y en Brasil, Lula y Bolsonaro protagonizaron polémico debate de cara a la segunda vuelta presidencial. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida desde Washington. Comenzamos las noticias con el programa migratorio del gobierno estadounidense para ciudadanos venezolanos. Este martes se abrirá el proceso de inscripción y solo quienes tengan respaldo de un patrocinador en Estados Unidos calificarán. Así lo informó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en entrevista con La Voz de América. Jorge Agobián nos informa. Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones. Y será en línea a través de la página oficial del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Si sos un beneficiario que ha sido aprobado, que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el Internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa. Hasta 24,000 venezolanos podrían obtener el permiso condicional que les permitirá trabajar por al menos 2 años en el país. Una vez admitido a los Estados Unidos, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo. La vía legal de la administración Biden busca restringir el acceso de venezolanos vía terrestre a través de la frontera sur. Miles de ciudadanos de ese país quedaron varados en México y otros países el pasado miércoles, cuando se anunció la medida. A nosotros nos están procesando, no debería de validarnos ese proceso, porque nosotros nos están procesando a partir del 9 días antes de que saliera eso. Mientras tanto, las autoridades mexicanas detienen el paso de decenas que quieren continuar su camino hacia la frontera sur. Según este video que obtuvo La Voz de América a través de un grupo de migrantes varados en México. Y ustedes pues sí tienen el sueño, sí, pero no deben hacer así, lo deben hacer legalmente. ¿Pero qué tenemos que hacer? Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando venir es muy simple. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo. Organizaciones humanitarias y legisladores han criticado la medida del presidente Biden por crear obstáculos a uno de los grupos de migrantes más vulnerables. La Casa Blanca, por su parte, argumenta que la idea es crear un proceso ordenado y seguro. Jorge Agobián, Voz de América. La nueva política migratoria tiene a miles de venezolanos inquietos. La situación empeoró cuando los devolvieron a Reynosa. Javier Egar, desde Ciudad de México, nos amplía. Eso es mi impotencia, mi tristeza, mi dolor. Enojo, tristeza y frustración son las 3 palabras que describen el ánimo de miles de venezolanos que la semana pasada estaban a unos pasos de lo que ellos percibían como el sueño americano. Reynosa los devolvió a otra realidad. Nosotros nos sacaron engañadamente de Estados Unidos. No tenemos ningún tipo de documento que certifique que fuimos deportados de Estados Unidos. Se encadenaron para protestar por el anuncio de Estados Unidos, pero la incertidumbre hoy es mayor. Otros miles continúan en igual situación en Oaxaca. Y es algo injusto que todos aquí hemos sacrificado todo esto y de la noche a la mañana digan que la frontera está cerrada. La noticia se conoció el miércoles 12 de octubre a través de un comunicado conjunto entre México y Estados Unidos. Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad para participar en este proceso legal nuevo. Un proceso al que México le dio el beneplácito. Es una decisión de ellos, no es una negociación con México, sino que lo plantearon como una cuestión de orden regional desde la Cumbre de las Américas. Pero lo vemos bien, nosotros lo vemos positivo. No piensen igual los venezolanos que arriesgaron todo para llegar hasta acá. Y vendimos casa, vendimos motos, pedimos prestado, estamos endeudados para llegar con un fin hasta Estados Unidos. ¿Cómo hacen las madres para regresar? Es imposible regresar, señores.
Según la nueva política migratoria de Washington, los venezolanos que ingresen de forma ilegal por sus fronteras terrestres podrán ser deportados, un plan que México apoya. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. En medio de la crisis migratoria desatada por la gran cantidad de solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos que han llegado recientemente a Nueva York, migrantes de otros países denuncian trato desigual por parte de las autoridades. Ángela González. Ya van más de 17.000 nuevos migrantes que han llegado recientemente a la Gran Manzana, un 90% de origen venezolano. Sí, estoy totalmente agradecido porque nos ha ayudado demasiado aquí, la gente de Estados Unidos, tanto como el gobierno, el presidente, las iglesias. Pues me han dado lo útil, lo esencial, porque tengo donde dormir, ¿no? Y pues gracias a Dios tengo donde comer. Te dan un teléfono, te dan una tarjeta. Pero esa no ha sido la suerte de los migrantes que llegaron hace unos años a Nueva York, como nos dice este mexicano. No te dan nada, prácticamente llegas sin nada. No. De hecho, en mi caso no recibí nada. Organizaciones de apoyo a la comunidad mexicana denuncian que el gobierno local no reparte equitativamente los recursos destinados para ayudar a migrantes. Nos sentimos desplazados los que ya estamos acá. Hay mucha gente que ha estado trabajando durante 30, 40 años y se sienten desplazados. Ahora esta gente nueva que está llegando y que le están dando mejor oportunidad que a los que hemos estado antes. Ese es un problema bastante serio. Según López, mientras a unos les dan vivienda, seguro de salud, cupones escolares, ropa, cupones de alimentos y asesoría legal, otros que pagan impuestos no acceden a ninguna de estas ayudas. Conozco gente que tiene 30 años esperando por una cita de migración. Pedimos comentario a la Oficina de Asuntos para el Inmigrante de la Alcaldía de la Ciudad al respecto de estas denuncias, pero no se pronunciaron al respecto. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, en la frontera con México, familias separadas por las leyes migratorias de Estados Unidos volvieron a reunirse durante 3 minutos en el marco del programa Abrazos No Muros. César Contreras nos trae la historia. Acá del otro lado de la otra línea. Jesús Borruel y sus 2 hijos llegaron puntuales a la cita. Luego de casi 20 años, esperaba ver a su madre y a sus hijas que residen en México, además de conocer a sus nietos. Fue mucho la espera, pero ya estamos aquí. Los Borruel, divididos por el río Bravo entre Estados Unidos y México, esperaron su turno después de 84 familias. Pero eso ya era poco después de casi 2 décadas sin poder abrazarse. Ahora el encuentro tuvo que ser de 3 minutos. Algo muy bonito, una experiencia muy bonita, muy linda. Muy linda. Ojalá se repita otra vez. Para este encuentro se tuvo que presentar el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, prueba negativa y una camiseta para identificarse. Desde el 2016, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas, ha realizado 9 eventos de este tipo en los que ha podido reunir alrededor de 3,000 familias. Para hacer este evento nosotros tenemos que trabajar con múltiples instituciones, incluyendo Patrulla Fronteriza, policías del lado mexicano, la Cruz Roja, etcétera. Millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos continúan esperando la oportunidad de volver a ver a sus familiares en Latinoamérica. Por eso las asociaciones civiles dicen que seguirán luchando por la reunificación familiar. Estados Unidos es y ha sido construido por migrantes y lo va a hacer en el futuro. Hay que reconocer que los migrantes son la esencia y hay que proteger a esa familia migrante en el país. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cambiamos de información. En una escalada del conflicto en Ucrania, este lunes Rusia se atribuyó el lanzamiento masivo de drones kamikaze que se estrellaron en varias zonas de Kiev y causaron la muerte de varias personas. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca con las reacciones al ataque. Jacopo, adelante. Yasmín, la Casa Blanca condenó este enésimo ataque contra civiles y dijo que demuestra la brutalidad de esta escalada de Vladimir Putin en la guerra. Por eso Estados Unidos, dijo, continuará apoyando a Ucrania junto con los aliados, por ejemplo, enviando ahora sistemas de defensa contra ataques como el de este lunes y haciendo pagar el costo de este conflicto a Moscú, porque, como dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, si quisiera Putin podría acabar la guerra como la empezó en un instante.
Rusia atacó la capital de Ucrania en la madrugada del lunes con drones de fabricación iraní, continuando su campaña de ataques letales contra la infraestructura energética de Ucrania y objetivos civiles, incluso cuando enfrenta importantes reveses en el campo de batalla. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Al menos 4 personas murieron en Kiev. Los ataques se produjeron durante la hora pico de la mañana, una semana después de que Moscú lanzara un bombardeo de misiles en todo el país, que dejó al menos 19 muertos. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por los ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable. Los ataques en la capital destacaron el creciente uso por parte de Rusia de los drones kamikazes, ya que los analistas occidentales dicen que la reserva de misiles de Moscú se estaría agotando. Un país que oprime a su propio pueblo ahora le está dando a los monstruos rusos armas para asesinatos masivos en el corazón de Europa. Si bien Irán ha negado oficialmente el suministro de drones a Rusia para su uso en Ucrania, Kiev culpó a Teherán por los ataques, mientras también la Casa Blanca confirmó que todas las evidencias muestran el apoyo iraní a Moscú y sobre el posible envío de sistemas antimisilísticos a Ucrania para aumentar sus defensas. La Casa Blanca confirmó este apoyo. Lo que haremos es seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Lo que haremos es asegurarnos de que tengan lo que necesitan para continuar luchando con valentía sobre el terreno. Acabamos de anunciar $725 millones de nueva asistencia solo el viernes pasado. Este lunes, la OTAN, Yasmín, inició ejercicios de entrenamiento nuclear en el norte de Europa, ya planeados, que involucran a 14 países con hasta 60 aviones e incluyen bombarderos de largo alcance estadounidense. Al mismo tiempo, Rusia muy pronto, probablemente en los próximos días, podría llevar a cabo simulacros de sus fuerzas nucleares también con el probable test de misiles balísticos. Esto lo dijo el Pentágono. Jacopo, te agradezco por el reporte. Bien, y cuando volvamos, migrantes en el centro del debate político previo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos y organizaciones comunitarias piden a los candidatos garantizar la dignidad de las comunidades latinas durante sus campañas. Víctor Hugo Castillo nos explica.
Unos quieren deportar más, quieren poner más militarización en la frontera, otros quieren ofrecer ideas más humanitarias en la frontera. Cada candidato, cada elegido es con asegurar que van a cumplir con sus promesas. Mientras miles de migrantes cruzan la frontera cada día, organizaciones civiles y de derechos humanos piden verdaderos compromisos a los candidatos políticos que usen el tema migratorio en sus campañas. Nosotros necesitamos una solución, una reforma, algo que va a ayudar a los millones de personas de aquí. Que usan a nuestra comunidad del Valle como una piñata política, más que nada, para sus puntos políticos, para su base política en otras partes del país. Algunas organizaciones comunitarias dicen que los candidatos solo visitan la frontera durante sus campañas para tomarse fotos en el muro fronterizo y en el Río Grande para hablar de cuán peligrosa es la zona. Ellos quieren enseñar que son fuertes y que van a venir al Valle, a una zona de guerra, y no tienen miedo. Insisten que deberían sentarse a la mesa con organizaciones humanitarias para entender el problema y comprometerse a soluciones reales. Y que aprovechen este tema migratorio, pero para mejorar este problema, porque es un problema grave que está viviendo Estados Unidos. Que se hable sobre el tema migratorio y también que se cumpla lo que ellos le prometen a los migrantes. Los latinos participan con su voto en las elecciones de mitad de mandato. Entre tanto, los migrantes que llegan al país anhelan algún día poder votar también. Es un brazo necesario para la economía y el desarrollo de cualquier país. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Tras las masivas denuncias de desinformación en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, una organización hispana se mantiene alerta de cara a los comicios de noviembre. Laura Sepúlveda nos amplía. La industria de las redes sociales es la única a la que se le permite vender un producto defectuoso y dañino. Información falsa o desinformación, tal como la que fue publicada respecto a los comicios de 2020 y que asegura aún sigue existente según el grupo Casa in Action. Aún así, los medios informan recientemente que todavía hay videos falsos en español de 2020 en YouTube, aunque hay políticas explícitas que lo prohíben. Entonces tenemos mucho que hacer aquí. La desinformación a los hispanohablantes no solo es difundida en digital. La organización National Hispanic Media Coalition sostiene que casi 4 de cada 10 latinos en Estados Unidos no se siente seguro a la hora de votar. Según el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo, investigaciones recientes dicen que el 37% de los latinos en Estados Unidos no se sienten seguros en las urnas. La cifra alarma porque los hispanos son una fuerte minoría, por lo que organizaciones piden medidas donde empresas de distribución masiva de contenidos, como lo son redes sociales tales como Facebook y WhatsApp, a partir de los cuales las publicaciones falsas siguen teniendo lugar y, como anteriormente fue denunciado, no siempre son retiradas de rotación. Laura Sepúlveda, Voz de América. Aumentan los casos de viruela del mono en Guatemala. Regresamos con esto y más. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En un polémico debate se enfrentaron el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva en víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. En esta oportunidad, los presidenciables utilizaron el encuentro para acusarse mutuamente sin enfocarse realmente en propuestas de gobierno. Bolsa Familia. Pequeño dictador, mentiroso, vergüenza nacional y ladrón fueron parte de las acusaciones esgrimidas entre el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, hace tan solo horas. Ambos se enfrentaron en televisión durante un debate de formato libre que los colocó cara a cara. Ustedes saben que yo estoy candidato. Ustedes saben que soy un candidato con la perspectiva de reconstruir este país, de volver este país a la normalidad y hacer que las instituciones funcionen correctamente. Quiero que el Congreso legisle y no solo apruebe un presupuesto, que gobierne el gobierno y que juegue el Poder Judicial su papel. Pero lo más importante es que los más pobres vuelvan a ser ciudadanos. No hubo atril en el escenario. Ambos contendores frente a frente generaron reacciones de la opinión pública al retomar discusiones sobre el manejo de la pandemia, señalamientos de presunta corrupción sindical y políticas populistas. Soy que fala tanto de pobre, dejar bien claro. Tú hablas tanto de los pobres y quiero dejarlo muy claro. Durante el año 2020, cuando la gente se vio obligada a quedarse en casa, no por decisión mía, sino por muchos gobernadores de tu partido, se iban a morir de hambre. Solo en ayuda de emergencia en 2020 gastamos el equivalente a 15 años del plan Bolsa Familia. La segunda y definitiva vuelta de elecciones en Brasil está prevista para el próximo 30 de octubre. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en menos de 3 meses Guatemala ya ha reportado 61 casos de viruela del mono, entre ellos una mujer. Autoridades de salud pública se preparan para un posible brote de la enfermedad. Ligia Toledo nos informa. En los últimos días, Salud Pública confirmó 8 nuevos contagios de la viruela del mono. 7 pacientes son hombres de entre 23 y 36 años y otra paciente es una mujer de 43 años originaria de Chimaltenango. Todos están aislados en su domicilio y el personal médico monitorea su estado de salud. Se analiza la relación entre los contagios y se refuerza la detección de la enfermedad. Estas unidades están capacitadas para reconocer la enfermedad, tomar la muestra y luego enviarla, porque también es importante toda esa parte previa que se haga la prueba. La alerta epidemiológica por la viruela símica está activa y se mantienen los mismos protocolos de prevención del COVID-19. El uso de mascarilla, evitar tener contacto cercano con personas que tienen lesiones en su piel, la utilización de alcohol en gel o el adecuado lavado de manos. Al confirmar un contagio, el paciente advierte a personas con quien tuvo contacto. Esto ha generado prejuicio con grupos LGBT. Tenemos que convertirnos o promover un poquito todo el espacio de la tolerancia también, de informarnos más y sobre todo el hecho de identificar, ¿verdad?, la parte de la armonización entre seres humanos. En el Laboratorio Nacional de Salud se han identificado 61 pacientes con viruela del mono, de los cuales 19 se han recuperado. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. En Honduras, defensores del medio ambiente están pidiendo que ese país se suscriba al Acuerdo de Escazú, que según los expertos contribuirá al fortalecimiento de la justicia ambiental. Óscar Ortiz con el reporte. Honduras en los últimos años se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Ante esa realidad, la organización Acuerdo por Escazú ha solicitado al gobierno de Honduras adherirse al tratado, considerado el pacto más importante en materia ambiental. El objetivo del tratado es garantizar la implementación plena en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. La red hondureña por Escazú exteriorizó su preocupación si Honduras no firma el acuerdo, ya que compromete su defensa por los recursos naturales. Si bien es cierto, no se van a terminar
con el Acuerdo de Escazú todos los conflictos socioambientales y creemos que es el inicio. La nueva administración de Xiomara Castro sostiene que busca consenso que permita suscribir el acuerdo alcanzado en 2018 en Costa Rica. Manejo de recursos naturales, o sea, la gente que está trabajando, y tenemos que hacerlo a través de las cámaras, de los consejos de empresarios, y ese proceso también lo estamos desarrollando. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas considera que Honduras tiene una gran oportunidad de mostrar al mundo su compromiso para combatir los crímenes ambientales. Prioridades es todo lo que refiere al tema ambiental. No solamente por el derecho a un medio ambiente sano que corresponde, sino también por todos los problemas derivados de la conflictividad social que lamentablemente se generan a partir del irrespeto. Actualmente 24 países han firmado el acuerdo y únicamente 13 lo han ratificado. Honduras aún está a tiempo de adherirse. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Quédese con nosotros, volvemos con más noticias al cierre. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La Reina del Sur regresa en su tercera temporada. Hablamos con la actriz Kate del Castillo en este estreno. ¿Y Teresita Mendoza? Hace 10 años que Kate del Castillo se convirtió en Teresa Mendoza, protagonista de la novela La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Interpretó el personaje que evolucionó de una mujer ingenua a una de poder en el mundo del narco. Obligada por el destino en un mundo pues que ella no quería, en un mundo que es de hombres, en un mundo donde se las va a ver muy muy mal y pues hizo de los limones, hizo margaritas, ¿me entienden? Kate regresa a la tercera temporada del éxito internacional que empieza con su personaje en la cárcel. Nos alejamos completamente del narco y ahora es ella buscando justicia. Y tratamos temas como es la trata de personas, que es muy, muy importante. ¿Cómo ha impactado ese personaje, tu vida personal y tu carrera profesional desde que tomaste ese rol hace más de una década atrás? Sí, creo que hubo un parteaguas en mi carrera, porque ella tenía una carrera sólida, pero este personaje fue querido por todos y me trajo a una audiencia mucho más grande. Son personajes que son exquisitos y que cualquier actriz quisiera interpretar un personaje tan lindo como ese, con un arco tan bonito, y me ha cambiado mucho. En septiembre se estrenó Armas de Mujer con Kate como protagonista y productora en una serie de humor negro. Eso es lo divertido de ser actriz, ¿no? Poder hacer otros personajes que son muy lejanos a uno, otros que se pueden parecer a uno, pero que son diferentes entre ellos. Y eso es lo que pasa ahora y lo que quiero con mi productora también. Quiero hacer personajes que no necesariamente me están llegando a mí, ¿no? Y no me voy a esperar a que me lleguen, sino que los voy a crear yo. Y personajes que eviten estereotipos latinos negativos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
De esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana.